Hola, nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre el artículo titulado Comparación de la diafiltración y filtración de flujo tangencial para la purificación de suspensiones de nanopartículas. El equipo está conformado por Jiménez García Sara, Soriano Valladares César, Tapia Bundes Ronaldo Josué y Tapia Urbina Ariadna. Bueno, como introducción, tenemos que el campo de de la nanotecnología, que es aquella que se ocupa de trabajar con materiales muy pequeños, está siendo altamente progresivo en la actualidad, ya que las nanopartículas están siendo de gran interés, sobre todo en el área de la medicina, ya que estas se pueden utilizar como sistemas de entrega o de transporte de medicinas, vitaminas, DNA, y muchos agentes biológicos de interés. Y bueno, para que las nanopartículas puedan ser utilizadas como, como se menciona anteriormente, pues estas deben estar libres de impurezas. Entonces, existen diferentes métodos para su purificación. Bueno, además se tiene que las nanopartículas se pueden preparar a partir de materiales poliméricos naturales o sintéticos y bueno, depende de cada una de las formas de preparación, dependerá pues cómo se van a manipular los polímeros. Se puede hacer como una emulsión en un solvente y posteriormente una evaporación. Se pueden hacer fases de inversión, eh, gelaciones iónicas y nanoprecipitación. Y bueno, además, pues se tiene que, dependiendo de cómo se preparen, pues va a haber una gran posibilidad de que algunas impurezas se creen y pues algunas de estas pueden ser tóxicas. Entonces, pues se tiene que buscar la manera de purificar las nanopartículas para que posteriormente se les pueda dar un uso medicinal. Y bueno, además se tiene que muchas de las formas de purificación que se solían usar para las nanopartículas. Una de ellas, por ejemplo, era la centrifugación, pero en la centrifugación podría haber pérdidas de las nanopartículas creadas, ya que si no se aplica la fuerza centrífuga necesaria, pues estas quedarían en la suspensión y entonces no se recuperaría completamente. Y pues bueno, para estas nanopartículas pues se han utilizado diversos enfoques, pero como las nanopartículas de las que estamos hablando, se han utilizado para uso medicinal, deben estar totalmente libres de impurezas. Bueno, en los materiales y métodos tenemos que se utilizaron productos químicos para, para la preparación de las nanopartículas. El primero de ellos es el ácido láctico glicólico. Además, un purasor, que son polímeros, acetato de policinilo, diclorometano y tubos de diálisis. Y para los dispositivos utilizados para la purificación de nanopartículas, se utilizaron dispositivos centrífugos y una cápsula de Minimatei. Materiales y métodos. A continuación se explicarán cada uno de los pasos a seguir para la realización del proyecto, las cuales comprenden la configuración experimental, preparación de nanopartículas de PLGA con PVA, este como estabilizador, al igual que se seleccionaron de una membrana omega para el DCI en el sistema TFF, absorción de PVA sobre la membrana omega, la purificación de nanopartículas por el sistema DCD, purificación de nanopartículas por el sistema, purificación de nanopartículas por ultracentrifugación, determinación del contenido de PVA, determinación de la turbidez y caracterización de las nanopartículas, en las cuales explicará cada uno de los pasos a seguir. En la configuración experimental, el sistema se configuró con la cápsula Minimatei de la bomba peristáltica y dos medidores de presión colocados antes y después de la cápsula, como se mostró anteriormente en la figura 1. La membrana tiene un tamaño de poro de 30 nanómetros y un área de filtración efectiva de 50 centímetros cuadrados.
Preparación de nanopartículas de PLGA. Las nanopartículas se prepararon mediante un método de difusión de disolvente de emulsión. Previamente se preparó 4% peso-volumen de PLGA en una muestra de disolventes que consistió en etanol y acetona. Luego se añadió una cantidad de 12.5 mililitros de esta solución del polímero, 50 mililitros de solución acuosa del PVA en un vaso de precipitados de vidrio de 250 mililitros, usando bomba peristáltica, a un caudal de 1.7 milímetros por minuto. La selección de una membrana. Los dispositivos centrífugos Macrosepi con membranas omega de 300K y 100K se compararon por su eficiencia para purificar PVA de nanopartículas. Se cargaron 8 mililitros de dispersión de nanopartículas en la cámara del concentrado. El dispositivo se centrifugó a 4500 revoluciones por minuto durante 15 minutos. El filtrado recogido se analizó para determinar el contenido de PVA y la turbidez. Absorción de PVA sobre la membrana omega. La absorción de alcohol polivinílico en la membrana se estudió con la configuración repetida de 8 mililitros de solución de PVA, usando el dispositivo centrífugo Macrosepi, con una membrana Omegae de 300K. La solución PVA se cargó en la cámara de concentrado y el dispositivo se centrifugó a 4500 revoluciones durante 15 minutos. El filtrado recogido se analizó para determinar el contenido de PVA, mientras que el concentrado se diluyó con agua hasta el volumen inicial para repetir el ciclo. Purificación de nanopartículas en el sistema. Se investigaron dos enfoques. En el primer enfoque, que consistió en la diafiltración continua, se usó agua para diluir el concentrado antes de la centrifugación. Brevemente, se purificaron 8 mililitros de dispersión de nanopartículas, usando un dispositivo centrífugo Macrosepi. El filtrado recogido se analizó para determinar el contenido de PVA y la turbidez, mientras que el concentrado se diluyó con agua hasta el volumen inicial, para repetir el ciclo, con un total de 7 ciclos. La purificación de nanopartículas en el sistema TFF se realizó con la configuración descrita anteriormente en la figura 1, en la cual se tomaron dos modos de proceso de purificación, diafiltración y concentración. Estos métodos son similares a la diafiltración continua y la diafiltración discontinua, por volumen como se informó anteriormente en la literatura. Ambos se realizaron a temperatura ambiente. Purificación de nanopartículas por ultracentrifugación. Se centrifugó una dispersión de nanopartículas de 0.5 miligramos por mililitro a 14.000 revoluciones por 20 minutos. El sobrenadante se eliminó y se reemplazó con un volumen igual de agua desionizada fresca para dispersar las partículas. Determinación del contenido de PVA. El contenido de PVA en las muestras se determinó mediante un método colorimétrico modificado en el laboratorio, que se basa en la formación de un complejo de color verdoso entre dos grupos de hidroxilo adyacentes de PVA y una molécula de yodo en presencia de ácido bórico. Determinación de la turbidez. La medición de la turbidez se realizó comparando absorbancia UV del filtrado y el agua a una longitud de onda de 400 nanómetros, utilizando un espectrofotómetro visible UV, para determinar así alguna partícula que pasó a través de la membrana. Caracterización de nanopartículas. El tamaño de la nanopartícula y el potencial Z se determinaron usando un equipo llamado Z-Sier 3000HS. La medición del tamaño de partícula se realizó mediante espectroscopía de correlación de fotones a 25 grados centígrados con un ángulo de tensión de 90 grados, y los datos brutos se correlacionaron posteriormente con el tamaño promedio Z.
Resultados y discusión. Se eliminaron PVA por diálisis. Las nanopartículas de PLGA utilizadas en el presente estudio fueron formuladas por la técnica de difusión de solventes de emulsión en presencia de PVA, el cual funcionó como un emulsionante y estabilizador empleado en la formulación. La cantidad de PVA en la formulación es alta, siendo 4 veces mayor que PLGA. En este estudio se ha sugerido que la presencia de una capa gruesa estable de PVA en la superficie de las nanopartículas juega un papel muy importante en la estabilización de las nanopartículas durante la filtración de flujo cruzado y procesos de liofilización. Sin embargo, el exceso de PVA en la formulación de nanopartículas puede tener efectos no solo en las propiedades físicas de las partículas, que son como el tamaño, la hidrofobicidad, la carga y la liberación del fármaco, sino que también en la absorción celular de partículas. En la ultracentrifugación con técnicas de lavado con agua para eliminar el PVA de nuestra experiencia, se demostró que la técnica de centrifugación tiene un alto riesgo para causar apelmazamiento en las nanopartículas y la dificultad en la redispersión. Las nanopartículas se analizaron para determinar el contenido de PVA libre antes de la purificación por el método colorimétrico. Las cápsulas Minimate con membranas omega tienen un área de filtración efectiva de 50 cm², con características de baja absorción de proteínas. El fabricante afirma que puede filtrar distintos volúmenes y que es capaz de realizar concentración secuencial y pasos de filtración usando el mismo dispositivo, además de que permite escalar fácilmente. Para analizar la eficiencia, al separar nanopartículas de moléculas de PVA de 10 kilodaltones, se compararon dispositivos centrífugos DCD con membranas de 100K y 300K. Estos fueron cargados con 8 ml a 0.5 mg de nanopartículas por mililitro y se sometieron a filtración continua. Hubo una diferencia considerable entre la diferencia de purificación de ambas membranas, como se muestra en la figura 2. En 20 ml de volumen filtrado, aproximadamente el 78% de PVA se eliminó con 100K. Al final de la purificación, el concentrado contenía 8.6% de PVA en el dispositivo con membrana de 300K, lo que indica que aproximadamente el 12.7% de PVA se absorbió en el dispositivo de membrana. En la figura 3 se muestran los resultados de filtración continua, donde se adoptó un enfoque que implica lavar el PVA agregando agua al retenido de la misma velocidad que se genera el filtrado. Hubo mucho menor porcentaje de PVA, lo que indica absorción significativa de PVA por membrana. En un experimento separado, la purificación de nanopartículas se realizó mediante carga continua de nanopartículas en el retenido. En este caso, la eliminación de PVA, el perfil mostró una relación lineal con el volumen de filtrado, lo que sugiere que la eliminación de PVA depende de la concentración. Esto se puede ver en la figura 5. Ni el PVA ni las nanopartículas causaron el bloqueo de la membrana 300K. Después de la saturación de la membrana con PVA, la posterior eliminación de PVA por el filtrado fue constante. Es importante destacar la presencia de una alta concentración de nanopartículas, la cual no afectó el rendimiento de la membrana. El mismo sistema utilizado para PVA se utilizó para la purificación de 3 lotes de nanopartículas a 0.5 mg por mililitro, usando diafiltración continua con aproximadamente 25 ml de filtrado. Se eliminó aproximadamente el 79.7%, lo que indica que la eliminación por PVA en el filtrado fue constante. Así se demostró que el uso repetido del DCD no afecta el rendimiento de purificación. También mostró que la cantidad residual de PVA en el retenido es más difícil de eliminar, como lo muestra la curva en la figura 4. Para comparar el efecto del modelo de purificación TFF, se estudiaron ambos procesos con 200 ml de dispersión de nanopartículas durante 170 minutos a 2.75 psi. El proceso de filtración eliminó 68.3% de PVA empleando un sistema de concentración con el mismo TMP. Solo se mejora la tasa de eliminación de PVA en 5%,
pero falló para disminuir la cantidad de PBA restante con nanopartículas. A continuación se muestran los resultados obtenidos y con base en la comparación de la purificación de nanopartículas por distintos procesos en la tabla número 3. Se emplearon procesos como la diafiltración y concentración por filtración tangencial, así como un dispositivo de diafiltración centrífugo y una ultracentrifugación. En los dos se emplearon presiones transmembrana en PSI de 2.75 y de 10 respectivamente, mientras que en el dispositivo centrífugo de diafiltración y la ultracentrifugación no fue aplicable una presión transmembranal. En la diafiltración por filtración tangencial se emplearon 49.4 horas, mientras que en las concentraciones variaron entre 5 y 2.8 horas. En el dispositivo centrífugo de diafiltración se emplearon 9.6 horas y en la ultracentrifugación se emplearon 3.3 horas. El alcohol polivinil remanente con nanopartículas después de la purificación en porcentaje de peso correspondiente a la diafiltración tangencial fue de 25.5%, en las concentraciones fue de 30.4 y 7.5%, mientras que en la diafiltración empleando un dispositivo centrífugo fue de 8.8% y en la ultracentrifugación fue de 1%. Y a continuación se muestra una distribución de alcohol polivinil en donde lo removido en el filtrato fue de 39.4 con respecto a la diafiltración tangencial, de 44.6% en la concentración y 84.6% en otra concentración. Y en la diafiltración con un dispositivo centrífugo fue de 79.9% y en la ultracentrifugación fue de 98.7%. Se puede observar un total de a lo largo de todos los procesos de un 68.3% correspondiente a la diafiltración tangencial, 32.1% correspondiente a la primera concentración por medio de una filtración tangencial y el 90.7% correspondiente a la segunda concentración con un filtro tangencial. También se puede observar que el dispositivo centrífugo de diafiltración se obtuvo un 89% de alcohol polivinil removido y con la ultracentrifugación un 98.7%. Y al observar estos valores podemos concluir que la ultracentrifugación pudo obtener un mayor porcentaje de remoción de alcohol polivinil. En cuanto a las conclusiones, obtenemos que la cápsula de filtración tangencial con una membrana de alto de peso molecular puede eliminar efectivamente el 90% de las moléculas de alcohol polivinil en 2.8 horas por el modo de concentración bajo una presión transmembrana de 10 psi. Por otra parte, el proceso de purificación fue más eficiente que la diálisis y el dispositivo centrífugo de diafiltración, en este caso fue para lotes de muestras grandes, y tuvo menos impacto en el rendimiento, el tamaño y la estabilidad de las nanopartículas que la ultracentrifugación. También se obtuvo que el porcentaje de polivinil alcohol empleado por filtrado mostró una relación lineal con el volumen y el tiempo del filtrado. No se observó ensuciamiento de la membrana ni formación de partículas durante el procesamiento de purificación, y el aumento de la presión transmembrana de 2.75 a 10 psi mejoró la tasa de purificación del alcohol polivinil sin afectar su rendimiento. También se tiene que el sistema de filtración tangencial mostró una alta reproducibilidad en la purificación de múltiples lotes de nanopartículas. Asimismo, la estabilidad de las nanopartículas y el tamaño de partícula no se vieron afectados por el proceso de purificación. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la filtración tangencial, al operarse en modo de concentración a una presión transmembrana alta, es un método de purificación útil para eliminar de manera eficiente moléculas grandes, mientras se producen dispersiones estables de nanopartículas a escala de laboratorio. Esta técnica tiene potencial para aumentar la escala y así cumplir con los requisitos de la industria, ya que la superficie de la membrana se puede aumentar fácilmente. Por otro lado, la técnica del dispositivo centrífugo de diafiltración puede ser un buen método alternativo de purificación para dispersiones de nanopartículas
de pequeños volúmenes debido a su limitada capacidad de manejo de volumen.